Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver un uso muy general acerca de Joom y cuándo sí utilizarlo y cuándo no, porque desafortunadamente siguen habiendo dudas en esto. Y pues no entiendo cómo es posible si en la misma terminal te muestra pues ambas opciones, ¿no? Tú le pones DNF y te lista todos los comandos de DNF, le pones Joom y te muestra todos los comandos de Joom. Pero pues creo que desafortunadamente ya se mecanizaron a que todos se los digan resumido, pero pues esto no, desafortunadamente no puede ser así porque es muy extenso como para verlo. Pero lo que sí pudiera mencionar son una serie de cambios que vamos a estar aplicando aquí, al menos si le estás dando seguimiento a mi canal. Porque son opciones muy recurrentes y que me van a ver haciendo bastante seguido, ¿no? Entonces quiero hacer una serie de básicos para Joom. Y pues bueno, dejando la introducción de lado y el agradecimiento a los miembros del canal que voy a estar saludando y mencionando al final, pues vamos a comenzar, ¿no? Pues bueno, yo ya les he mencionado que Joom es muy diferente a DNF. Ahora, no quiere decir que sea superior o que sea mejor como te lo han hecho creer, sobre todo los Linux tubers, que le dan el uso igual, ¿no? El hecho de que tenga características o opciones iguales no quiere decir que haga exactamente lo mismo, ¿no? Esto sí tiene un poquito de su definición como tal, ¿no? Porque yo que recuerde era Yellow Dog Update Modified, ¿no? Que eso es lo que significa Joom. Y normalmente, pues bueno, vamos a comenzar primero que nada con las opciones básicas. La de pudiera ser desinstalar, ¿no? Porque es un administrador de paquetes y administrar o gestionar paquetes es muy similar a instalar, desinstalar, mover, buscar, etcétera, ¿no? Esa es su función. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí le damos, no sé, Joom, list, installed, te va a devolver todos los paquetes que están instalados en tu sistema, ¿no? Algo que a mí me agrada bastante es que aquí al final te menciona por qué parte fue instalado, ¿no? Que en este caso es RPM Fusion o directamente por parte del instalador Anaconda, ¿no? Y pues bueno, o si viene de los RPM Fusion. Entonces a partir de aquí ya puedes tener una base como para saber qué sí viene instalado y qué no viene instalado, ¿no? Ahora hay una manera de filtrar paquetes. Por ejemplo, si tú los quisieras listar con todos los que tengan una palabra en común, se hace de la siguiente manera, ¿no? Aquí le vamos a poner Joom list installed, que sería el mismo comando, pero le vamos a agregar este palito, ¿no? Que se llama palito. Y le vamos a poner grep y el nombre del paquete. En este caso, Furrofox. Y le vamos a dar un enter. Installed. Aquí me comí una letra. Y en vez de devolverte toda la lista de los paquetes instalados, te va a devolver la lista de los paquetes instalados, pero que contengan esa palabra en común, o en este caso el nombre del paquete de manera nativa. Es muy importante que para este punto ya sepas identificar el nombre exacto del paquete. En caso contrario, aunque tú lo hayas escrito, no te va a devolver nada porque el sistema internamente no lo tiene con ese nombre. Ahora, también en base a los repositorios puedes listar todos los paquetes disponibles instalados o no instalados del sistema. Entonces le vamos a decir que con Joom list y en este caso add de todos. Comienza a escanear todos los repositorios que tú tengas habilitados y te da todos los paquetes tanto instalados como no instalados. Y obviamente también aquí te dice si son de Fedora, si son de los RPM Fusion, como es aquí el caso, o si viene de algún otro lado o de terceras personas, o si tú lo instalaste de manera individual, ¿no? Entonces yo creo que hasta aquí todo bien.
Ahora, si yo quisiera eliminar un paquete, pues va a ser de una manera un poquito más eficiente. El problema aquí es que, bueno, no problema, sino variante. Vamos a dejarlo que es una variante de hacer las cosas. Cuando tú normalmente lo haces con DNF por omisión, te lo hace sin desinstalar las dependencias. Es decir, que si la dependencia rompe con otro programa que ya está instalado, simplemente omite la desinstalación de esa dependencia. Por ejemplo, si tú desinstalas VLC, pero al mismo tiempo tu reproductor de música también ocupa la librería del formato MP3, pues simplemente te desinstala VLC, pero no te deja no funcionando tu reproductor de música, porque también ocupa o comparte esa dependencia. En este caso, la diferencia con Yum sería que tú sí puedes hacer eso y un poquito más. Entonces, si yo le doy aquí sudo, porque para administrar y gestionar necesitamos permisos administrativos, le damos yum remove y en este caso furrofox, ya lo podemos desinstalar, ¿no? Aquí le damos tu contraseña y comienza y confirmas. Este sería como que el uso general. ¿Por qué dejaron el yum remove Firefox pese a que está el DNF, que en este caso sería la abreviatura de desinstalar, y el paquete? ¿Por qué se repite la opción? Porque el usuario quizás para algo tan básico sería confuso para cierta ocasión o situación utilizar DNF y para cierta o contada ocasión utilizar o limitarte a yum. Entonces, si tú quieres manejar tu sistema completamente con yum, lo puedes hacer. Pero si también lo quieres hacer completamente con DNF, también es opcional. Y dependiendo del camino que tú sigas, vas a tener más o menos el mismo recorrido. Vamos a simplificarlo lo más que puedo. Imagínate que el DNF es una cuchara, ¿no? Y yum es un tenedor, ¿no? Hay cosas como por ejemplo la sopa, ¿no? Únicamente te la puedes comer con cuchara. Y el espagueti lo puedes comer únicamente con tenedor. Puedes hacer la cosa, o sea, puedes hacerlo, puedes comerte el espagueti con cuchara, pero no es lo más eficiente. ¿Sí me explico? O sea, tienes la opción y de que se puede y que es posible, sí, pero que sea lo más correcto, no. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a comer, en este caso lo que vayas a hacer en tu sistema, vas a ocupar o cuchara o tenedor o ambos. Entonces, analicen bien esto hasta que les quede bien claro, ¿no? Entonces, ya que se entendió cómo más o menos desinstalar con yum, vamos a ver cómo desinstalarlo, de manera eficiente. Es decir, que si yo quisiera desinstalar, por ejemplo, aquí Vim y VLC, lo puedo hacer simplemente agregando las separaciones, y al momento que comience a escanear me va a empezar a contar también los paquetes que yo estuve colocando, ¿no? Ahora, también podemos, como yo les había puesto con DNF group, que este comando lo aprendieron en mi canal, ¿no? Con el DNF group list escanea un grupo de aplicaciones. Generalmente Fedora administra todo por categoría o por grupo o por stack. Entonces, dependiendo del uso que tú le vayas a dar a Fedora, muy probablemente tengas estas cuestiones, ¿no? Que en este caso sería Fedora Server Edition, XFCE Desktop, Deepin, Web Server, lo que vimos en el tutorial anterior, las Development Tools. Pero aquí tenemos la posibilidad de desinstalarlo por todo el contenido del grupo.
Yo te invito a que cheques los videos anteriores donde yo te muestro cómo gestionar grupos, pero aquí la ventaja o el paréntesis, asumiendo que has visto la lista de reproducción de mi canal, puedes hacerlo de la siguiente manera. Le puedes poner yum remove, sudo yum remove arroba y entre comillas dobles el nombre, ¿no? En este caso LibreOffice, ¿no? Entonces todo lo que contenga ese stack o ese grupo de aplicaciones lo va a desinstalar, incluyendo los lenguajes de tipo dependencias, plugins, complementos, todo lo que tenga que ver y que gire en torno de ese grupo de aplicaciones, ¿no? Entonces le das y te los va a empezar a eliminar. Ahora, se puede hacer así por grupo o también directamente colocándole el nombre del grupo simplemente entre comillas, ¿no? Y prácticamente la diferencia es que aquí todo lo que contenga la palabra LibreOffice lo va a eliminar. Todo, ¿no? Entonces, pues sería como que esa diferencia un tanto más marcada. Y como les decía, también, aparte de desinstalar de manera normal, podemos colocarle un auto remove, ¿no? En este caso, la opción normal nada más desinstala Firefox, pero si hay programas que ocupen o compartan librerías, no te las va a quitar. En este caso, Yum sí tiene esa capacidad, ¿no? Yum, y le vamos a poner auto remove, y en este caso FurroFox, y le vamos a decir que sí. Y también muy probablemente en este cálculo sí te quite un poquito más, ¿no? Entonces este viene a ser para un uso un poco más avanzado, porque generalmente aquí lo hace más de manera tajante. Esto sí ya lo dejarían para el administrador de sistemas, no para el uso general de casa, porque pues literal si lo haces en el uso general de casa, pues terminas rompiendo aplicaciones. Que tú tienes FurroFox y tienes Google Chrome, muy probablemente tu Google Chrome te deje de funcionar porque compartía librerías con Firefox. Entonces aquí hay que hacerlo estando consciente de todo esto. Ahora, cosa que quizás no se puede hacer en DNF de manera directa en su archivo de configuración es colocar el que esta opción de autorremover dependencias esté, ¿no? Si tú estás en un Fedora convencional de toda la vida, la ruta es diagonal etc y ahí está el archivo. Ahora, yo como estoy en un Bedrock Linux, ¿no? Chécate el canal si no lo conoces. Este se maneja por stratas, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Si yo me voy a Bedrock, dentro de este está la de Strata, me cambio al Strata, listo, y aquí tengo mi distribución. En este caso pues voy a ocupar Fedora, ¿no? Este sería como estar en el directorio raíz de Fedora. Entonces, como ya quedó claro que está en el etc, pues me voy a pasar a etc. Y si yo listo, muy probablemente aquí esté en la configuración de Yum. Si no existe es porque tal vez se tiene la prioridad en las últimas versiones en cuanto a DNF, porque desafortunadamente debido a la solicitud de que sea de uso de casa, pues ya ha quedado un poquito en desuso, ¿no? Pero si no existe, lo puedes generar, y aún así lo va a estar considerando para el uso más adelante. Entonces, si no existe, pues simplemente lo editas. Voy a agarrar nano y le voy a poner yum.conf, que vuelvo a repetir, si no está, lo tenemos que abrir, que es la configuración de Yum, ¿no? Y vamos a agregar la siguiente línea. Le vamos a poner directive o directive clean y le vamos a poner requirements. Le vamos a poner on y le vamos a poner remove y la opción va a ser igual a 1. Es decir, que todo lo que tú desinstales es como si lo hubiéramos hecho con el comando anterior, o seteándole o colocándole la opción del auto remove. Es decir, que cada que tú desinstales
te lo quite con todo y dependencias y relleno. Esto úsenlo con cuidado, porque si tú lo usas de manera irresponsable, muy probablemente si desinstalas algo que comparte librerías o dependencias con el entorno del sistema, pues simplemente lo que va a pasar es que te vas a quedar sin sistema. O sea, simplemente no va a arrancar en su interfaz gráfica porque indirectamente te arrastró una dependencia que ocupa el sistema para poder iniciar. Pero bueno, más sin en cambio, si tú no le tienes miedo y ya conoces todo esto un poquito más a fondo, pues sí lo puedes guardar, ¿no? En este caso yo le voy a decir que no, porque pues nada más es un ejemplo y lo menciono para tenerlo completado, ¿no? Que tú no me quieres creer que a lo mejor también existe el directorio de DNF, más o menos con lo mismo. Aquí generalmente también está su carpeta, ¿no? Y dentro de esta está su archivo de configuración. Entonces le vamos a dar Change Directory DNF. Y aquí en DNF está su dnf.conf. Nano. Y le vamos a poner dnf.conf, ¿no? Y aquí también ya hemos metidole mano un poquito. Y bueno, se pudiera implementar la misma línea, pero a veces causa inestabilidad en el sistema. Por eso nada más lo manejo en Yum. Yo. Ajá. Pero de poder se puede agregar como cualquier línea del main. Pero eso ya lo dejo bajo tu responsabilidad, ¿no? Entonces, pues prácticamente con eso sería prácticamente todo. Al menos por los básicos. Simplemente es instalar, desinstalar, desinstalar con dependencias, desinstalar varios paquetes. Y pues saber dónde está su archivo de configuración. Entonces eso sería pues prácticamente todo. Y pues a partir de aquí ya puedes, por ejemplo, si tú listas los paquetes instalados, ya simplemente seleccionas el que quieras desinstalar, yum remove, nombre del paquete y se acabó, ¿no? Entonces, sí, como les digo, tendrían que leerse todo esto. O sea, yo no le veo sentido de que tú aquí tengas DNF y aquí le puedas poner yum y simplemente pongas atención y veas cuáles son los comandos que se repiten y cuáles son los que no. Entonces, no hay necesidad de tutoriales porque tienes la documentación oficial. O sea, es algo que incluso lo puedes consultar directamente sin internet en el modo offline porque tiene su mismo archivo de configuración. No es algo que alguien te pueda explicar así como si fueran enchiladas, porque tu misma experiencia de uso va a hacer que tú notes esas diferencias. Ajá. Entonces, si tu uso es general, si tu uso es de casa, muy probablemente no necesites nada más ni de esas opciones un tanto avanzadas, porque a lo mejor nunca las vas a ocupar y por ende lo único que vas a ocupar son las opciones básicas. Y si tú en DNF como en Yum nada más ocupas las opciones básicas, pues nunca vas a ver esa diferencia, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, no es que uno sea mejor que otro, no es que uno esté por encima de otro. Si bien DNF se supone es la versión mejorada de Yum con características nuevas, reconstruido en tal y tal y tal, hay cosas que le quitaron para poderlo hacer un tanto más eficiente. Pero eso no quiere decir que Fedora pierda el objetivo principal. ¿Cuál es ese objetivo principal? Ser una distro de desarrollador para desarrollador. Es algo que si tú estás estudiando la ingeniería en sistemas, la licenciatura en software o eres afín a la carrera, muy probablemente sí lo notes. ¿Por qué? Porque tu uso va a ser para trabajar directamente con esto. Porque tu uso sí va a ser apuntando a gestionar sistemas, a migrar bases de datos, a levantar servicios, a compilar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tu uso se limita a que siendo gente externa, autodidacta y nada más quieres una salida fácil y le quieres dar un uso de Debian, pues te va a responder como un Debian, porque no le estás exigiendo más. Y por ende tu percepción se va a quedar como que hasta allí, ¿no? Sí hay opciones que son similares, pero vuelvo a repetir, es simplemente para que no haya la necesidad de cambiar de herramienta.
se incluyen en DNF para que no regreses a Yum a cada rato. Y se incluyen en Yum para que no cambies a DNF en determinadas circunstancias. Esto quizás no lo van a entender, pero hay situaciones donde nada más utilizas un solo gestor a la vez. No puedes utilizar ambos. Y debido a eso no puedes cambiar entre Yum y DNF. Y es por eso que se incluyen, para solucionar ese problema del no switcheo. Pero bueno, hay gente que lo sigue considerando igual, que simplemente no le funciona DNF y ocupa Yum, pero se queda hasta allí porque no va más para allá. O sea, simplemente con que te leas, ponle DNF en la terminal, ponle Yum en la otra terminal, te lees todo eso y ahí viene, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. No lo hago más complejo para que no les explote el cerebro a los que vienen de Debian. Pero si ustedes le dan like a este video, vamos a ir incrementando la dificultad para que ahora sí comiencen a ver esas diferencias y que vean que son cosas muy diferentes y entiendan. O sea, vamos a hacer como esos ejemplos que luego les digo que son citaciones inventadas por mí, donde te llevan algo tan específico donde literal no tienes otra opción que llevártelo a punta de Yum o a punta de DNF. Entonces, ¿todo de qué depende? Del uso que tú le des. Si le das uso genérico de casa, no vas a notar diferencia. Si le das uso de desarrollo o de administración, sí lo vas a notar, ¿no? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar y vuelvo a repetir, no lo hago con otra intención. Yo sé que siempre me escucho como regaño, pero sean conscientes. O sea, si se van a pasar a Fedora, aprovechen las ventajas que tiene. Ajá. No nada más porque Genome 40 y algo y que tal paquete, ¿no? Entonces, si se van a pasar, ocúpenlo, porque suele ser contraproducente. ¿Por qué contraproducente? Porque aquí en Fedora tienes servicios y cosas por defecto que están apuntando al desarrollo y que están corriendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son necesarias. Ajá. No tiene sentido, si tú le vas a dar un uso general de casa, que estén esas opciones allí corriendo en segundo plano si nunca las vas a ocupar. Hasta sería tonto hacerlo. Un ejemplo así para que más o menos les quede claro. Fedora es como Windows Enterprise, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, Windows Enterprise está apuntando o tiene prioridad al servicio de correo electrónico, tiene prioridad en cuanto al firewall, ¿no? Le quita prioridad a características que son de uso convencional o incluso simplemente ni las trae, y le da o tiene un poquito más de restricciones a lo mejor con las conexiones de red, con compartir archivos, tiene carpetas especiales que funcionan para esto, ¿no? Tiene una capa de compatibilidad para determinada tarea, y el Windows Home o el Windows normalito de toda la vida, el Pro, no tiene esas opciones. Al contrario, ¿no? Su uso es más administrativo o de tipo secretaria, ¿no? Y si tú no ocupas esas cosas de Enterprise o esas prioridades, simplemente sería tonto utilizar a Windows Enterprise para un uso general, porque tiene corriendo cosas que nunca vas a ocupar. Aquí es exactamente lo mismo. Si tu uso está general, pues mejor quédate en Debian, porque ahí no tienes corriendo cosas que quizás no ocupes, y en Fedora sí, ¿no? Entonces aquí es más del perfil de usuario que tú tengas, y no tanto de que si tiene trae la aplicación y que Pyware y que la versión de Genome, porque de seguir así, créanme que se van a acordar del Satiel en algún momento y van a decir, si le hubiera yo hecho caso a ese loco que me decía que esto y que lo otro, pues ahorita no tendría que reaprender las cosas. Si lo hubiera entendido desde un principio, miau, ¿no? Entonces, pues sería prácticamente todo. Chéquense la lista de reproducción. O sea, es más, si se checa la lista de reproducción de la Fedora Series que tengo en el canal, de a poquito vamos utilizando estas opciones. Entonces,
a lo mejor y ni te das cuenta, y cuando terminas la lista de reproducción del canal, ya más o menos te queda claro en qué situaciones se ocupa Joom y en qué situaciones se ocupa DNF. Más sin en cambio dejo este video como base para que en adelante no explique yo tanto desde el principio, ¿no? Y pues bueno, sería todo, espero que les haya gustado, suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones y nuevamente un agradecimiento enorme a los miembros del canal: José David, Nuno Batista, Javier Coxca, Ismael Tunas, Mario Roberto Gómez Martínez, Brian Salazar, México Shop, Joan, Fantasma 13XP, Caxia, Arturo GH, Consultora Bilanceta SRLDCB, Lester Alonso, Javier Alejandro Flores, Edmundo L, Magaland, Odiosa Magali, Asfixia me llamas lo que quieras, Roberto Carlos Ortega Aragón, Carlos Daniel Ríos Rivera, Jairo Tobar, James Méndez, Romelitos, Drilos B13, Omar Granados Castro, Edgar Fake, Campuzano JP, Hydropunk y Aurum 198, que mes con mes me ayudan a traer contenido en el canal. Así que no nada más yo les agradezco, sino todas las personas que me ven, ¿no? Y pues bueno, eso sería prácticamente todo. Cualquier duda, sugerencia, comentario o insulto me lo dejan aquí abajito y yo en cuanto pueda pues los estaré leyendo. Ahora sí, yo soy Satiel. Bye. Ay, qué tío tan pesado, ¿no? Como luego dicen, luego comentan allí de que, ay, ¿por qué apoyan al Satiel si el Satiel es un cínico descarado y ocupa Windows? Sí, pues yo no he dicho que no. Pero bueno.